¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogar y con Amílcar. Estamos en el segundo episodio de junio, ya casi por cumplir un año con esta dinámica. Vamos por los 52 libros, grandes lecturas. Ya luego vamos a compartirles cuál va a ser el festejo, el aniversario, primer aniversario de Tirando Libro, y también para que nos puedan compartir cuáles son los títulos favoritos de todo este primer año, que nos sigan recomendando también libros para que podamos alimentar los episodios del siguiente. Y por supuesto recuerden que si es la primera vez que ven este video o este canal, le den clic al botón de suscribirse para que no pierdan detalle de todo lo que ocurre de nuestras reseñas, revisiones y anécdotas relacionadas con los libros que leemos. En esta ocasión tenemos un texto muy interesante que se propuso en el Club de Lectura Entre Letras y Café, que ya en un momento Bogar nos platicará cómo fue el desarrollo, pero lo escribió un autor peruano bastante polémico, reconocido y que ha incursionado tanto en la literatura como en la política y en el ensayo y en otros ámbitos. La verdad es que como escritor es muy prolífico, ya de una edad avanzada, de 86 años me parece. 86 años, entonces es ya de más longevo. Y bueno, Bogar, ¿cómo fue que elegimos este libro para el Club de Lectura? Bien, pues el libro del cual está hablando Amílcar, del cual vamos a platicar el día de hoy, se llama La tía Julia y el escribidor. Y pues nosotros en el Club de Lectura leemos un mes lo que cada quien quiera y un mes hacemos una elección de lectura entre todos. Se hacen propuestas, este lo propuse yo y ya lo había hecho dos ocasiones anteriormente y no había ganado. Y en esta, pues ya ahora sí lo logró. La idea es que los libros que proponemos pues sean de menores a 350 páginas, ¿no? Y yo dije, bueno, pues este es menor porque lo tenía en PDF y ahí eran como 290. Es tamaño carta. Y ya cuando nos llegó en físico y las personas igual lo compraron, ¿qué? 500 páginas. Y yo, lo siento amigos, pero pues ya estaba elegido. Y dimos una semana más porque son casi 500 páginas, justo 490 y algo. Y como lo pueden ver, pues sí es un libro extenso. Ahora, ¿de qué va la historia? Pues es justamente parte de su vida, es una experiencia que realmente vivió. Estuvo casado con una, vamos a poner tía, entre comillas, ya lo debatimos hace rato, que no es su tía tal cual, es la hermana de su tía en realidad, y de hecho de su tía política, ¿no? Ajá, sí, de su tía política. Entonces, bueno, sí es su tía, pero no tal su tía. Sí es su tía, pero no es su tía. Y pues justamente nos narra esta parte, ¿no? De cómo es que llega la tía a su vida, cómo se empieza a acercar a ella y cómo finalizan en esta etapa, en esta idea de consumar su amor en el matrimonio y pues la controversia que eso causa al interior de su familia. Estamos hablando de que este libro fue escrito en 1977. Y pues la verdad es que la cultura peruana, al menos en lo que yo he leído de este y de otros libros del mismo autor, pues se parece en muchas cosas a la cultura mexicana y por lo tanto pues nos podríamos imaginar si alguno de nuestros conocidos se hubiera casado con su tía, entre comillas, pero bueno, una tía, hace 50 años básicamente. De todas maneras, si ahorita sucediera, sería causa de revuelo, pues imagínense cómo hubiera sido hace 50 años. Entonces, eso lo deja ver muy bien Vargas Llosa y va entremezclando esa historia con su tía, con historias que al inicio, espero que los sorprenda igual que nosotros, digo, probablemente ahorita que lo comentemos ya van a tener un poquito de conocimiento de cómo va el libro, pero son historias de una radionovela o de radionovelas que van escribiendo, que va escribiendo un personaje de la historia de Vargas Llosa.
que también son muy ricas, tanto en contenido como en esta parte de los conflictos. De los conflictos que existen. Son historias que, de hecho, la primera dices, vale, o sea, te está narrando su historia y luego una muy parecida, ¿no? De los hermanos. Y dices, ahora qué padre, quieres saber más. A medida que vas avanzando en el libro, bueno, ahí es donde te das cuenta de que son radionovelas, pero las van mezclando de todas maneras. Que son dilemas. De todas tienen un dilema fuerte. Sí, sí, la verdad es que eso es impresionante, ¿no? Porque al final de cuentas mezcla muy bien el estilo de él, de poner a narrarse la historia con la tía Julia, y le crea también un estilo al propio escritor de las radionovelas. Y la verdad es que eso es impresionante. Aquí, como asterisco, yo pensaría que pudieran haber sido dos libros diferentes, uno en el que fuera la historia tal cual de la tía Julia y la otra de las radionovelas, porque al final de cuentas pues, las va mezclando esas radionovelas que, a pesar de que se supone que serían como microhistorias, las va narrando de una forma muy interesante. Y algo que tiene, o sea, que es sobresaliente, es que esas radionovelas se empiezan a complicar porque el escritor empieza a tener problemas para acordarse de todos los personajes. Entonces, esa misma parte de crear esa confusión en el escritor y llevarlo hacia la radionovela, la verdad es que es impresionante. Yo me quedo pensando como, se supone que el escritor empieza a perder la memoria para poder diferenciar los personajes de sus radionovelas. Ahora, ¿cómo se te ocurre todo eso y cómo lo mezclas? Como escribir de un escritor que está perdiendo su memoria y que tiene tantos personajes. Y que tú puedas hacer que eso tenga sentido y tenga coherencia. Digamos que mi asterisco de que no me agradó, al final de cuentas, es impresionante de todas maneras. Sí, yo coincido contigo, y es una cuestión también de la extensión y de todas las radionovelas que se insertan, porque es un capítulo de la historia central y otro capítulo de radionovela, y así se va alternando durante todo el libro. Y pues puede, para algunas personas, quizás resultar cansado el hecho de que se estén conectando esas breves historias, que bien podríamos separarlas y el contenido de la historia principal no se alteraría. Es decir, hay algunas cuestiones que sí tienen referencia unas con otras, pero realmente no le afectaría pues, a la comprensión de la historia global. Y pues sí es impactante, vaya, con el grado de descripción, el lenguaje que se utiliza, muchas palabras que no son comunes y que se ve la maestría del escritor, de la investigación, del uso gramatical del español, y también de un alto grado de descripción, de conocimiento de la ciudad y de los lugares en donde ocurren las pequeñas historias. Sí, de hecho, ya que mencionabas esto de los modismos que utiliza, hay una que justo dije, la tengo que investigar, porque la utiliza varias veces, guachafo o guachafa, y es justamente una palabra que utiliza en el Perú, y dice que presume de fino y elegante sin serlo. Y pone el ejemplo, mi vecina es muy guachafa. Bogan es muy guachafo. Algo así. Y de hecho ellos lo toman como algo que no se debería decir, o sea, me refiero a ellos, a la tía Julia y a Varguitas, que es como se refiere a él en el libro, que iban a decir que las cosas guachafas eran cosas que no tenían valor, o que no se valía decirlas, algo así. Y sí utilizan muchas palabras. En este tema como de explicar las cosas, o más bien de narrar las cosas, pues la verdad es que tiene su estilo, y a lo que he leído y a lo que he leído sobre el autor, pues es uno de los que ha ido como experimentando, ¿no? Bueno, pues ha ido experimentando, todavía ha escrito, entonces y se nota esta parte en el, ok, te voy a narrar una historia y luego te voy a narrar otra que no tiene nada que ver, pero al final de cuentas sí las voy a mezclar. Y eso lo hace también, por ejemplo, en La ciudad y los perros, aunque bueno, son historias creo que son 4 personajes que están dentro de un colegio militar, y de todas maneras de repente parecieran muy diferentes, pero tiene esa habilidad de que al final de cuentas te está contando la misma historia. Y algo parecido
tiene esta parte, ¿no?, de las radionovelas. Otra cosa que me gustó, o bueno, más bien que me intrigó a querer leer este libro está esta versión que es la de Vargas Llosa, y años más tarde la tía Julia escribió un libro que se llama Lo que Varguitas no dijo. Entonces, digamos, ¿En este libro? No. O sea, bueno, sí, lo que no dijo en este libro. Sí, claro. Entonces está ahí como la otra parte de la historia contada ahora por la tía Julia, y entonces como que también, la verdad es que sí fue el morbo de a ver qué pasó con esta historia, y ahora quiero saber qué opinó o qué opina la tía Julia de este acontecimiento. Es como, me suena como las canciones de Pimpinela, que unas eran de la chava y las otras del chavo, y se contestaban. Algo así. Se decía, pero vaya, en literatura. Sí. Entonces, interesante, porque esta parte de la construcción, del seguimiento de las obras, Sí. a mí me parece algo muy, muy ágil, muy padre, el hecho de que puedas tener, que cada una de las novelas tenga también un vínculo con las otras. Y pues hemos visto que varios autores es lo que hacen, conectan, utilizan a los personajes, utilizan los lugares, si es que los lugares son como los personajes también, y eso le va dando pues un hilo conductor a su obra que también llama la atención, ¿no? Te atrae a ver ahora qué le va a pasar a este personaje o a aquel, de los lugares, y eso se vuelve muy atractivo. Y eso se vuelve como básicamente una serie, ¿no? Una serie de tal personaje. Por ahí alguno de los que lo hacen, que lo recuerdo ahorita me vino a la mente es... se me olvidó su nombre. Pero ahorita se me ocurre, pero bueno, hay varios autores. Gabriel García Márquez lo hace también, sí. Y pues que al final de cuentas, esa serie hace que no es parecido como obviamente al Señor de los Anillos y cosas así, pero que sí tienen como ese universo de su propio personaje, y por lo tanto quieres conocer más de ellos, ¿no? Rubén Fonseca es el que yo mencionaba, que también tiene varios libros con el mismo personaje, y pues eso lo hace como que las aventuras de tal, ¿no? Quieres saber un poco más acerca de él. Así es, perfecto. Bien. ¿Algún comentario más del libro, Milka? Del libro ya no, la verdad es que invitarlos a que lo adquieran, porque es una gran oportunidad de leer a este autor latinoamericano, que además no lo mencionamos en un inicio, pero ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010, además de otros reconocimientos, galardones que ha obtenido en su larga trayectoria como escritor. Y estaba pensando también, imagínate que conocieras a alguien que tuvo una relación así con su tía, como en el caso del amigo Javier, del libro, cuando se da cuenta que le empieza que estás con tu tía, ¿no? Imagínate que conocieras a alguien que anda con su tía, ¿qué le dirías? Pues la verdad que creo que en estos tiempos diría, pues está bien, si... Adelante, sí, carnal. claro, o sea, si es amor y si es lo que ustedes deciden y no están perjudicando a otras personas, pues ¿por qué no? Sobre todo, en este caso que no es la tía. Sí. Y ya si fuera todo ya la tía de verdad, por una situación de edad... Oye, pero bueno, ahora que lo recuerdo, yo tengo un compañero de la facultad que está casado con su prima. Y, o sea, no me acuerdo, aquí habría que, o sea, no fui tan chismoso en ese entonces, o tal vez sí, pero ahorita ya no me acuerdo. Lo vamos a llamar a un libro para que nos diga. Pero sí me acuerdo que me contó, ¿no? Que salía con su prima y que si era como un tema en su familia, no sé qué, si era prima hermana, prima segunda o demás, o si como en este caso, ¿no? Era como prima, pero entre comillas. Y al final, pero sí le decía, o sea, sí me decía mi prima, y es que mi prima, y no sé qué, y terminaron casados y tienen una niña. Sí, terminó casado con la prima. Sí, conozco personas también que andan con sus primas, y hay una persona X que sí sé que tuvo una relación con su tía, que va a ser persona X. Claro, para no revelar las identidades. Exactamente. Muy bien. Y lo mismo, ¿no? En los comentarios, ¿qué podemos decir del amor? Son cosas que suceden. Y se espera que haya un conflicto familiar, porque no es algo que se vea cotidianamente, pero al final de cuentas son relaciones. Claro. Y que también habría que hacernos esta misma pregunta que te gusta unos 40 años más adelante, porque quizá ahorita en esta parte, iba a decir juventud, ya estamos tan jovencitos, ¿no? Pero al menos
estamos en esta parte de la chavorruquez y entonces vemos pues como quizá más posible ciertas cosas y vamos a pensar que pasaría de 40 años, que donde la idea es esperar que nuestra amplitud de pensar siga siendo así, amplia realmente, y que no nos vayamos estrechando, ¿no? Como posiblemente pasa cuando llegan los años. Sí, y al platicar con las personas mayores hay varios temas que se vuelven tabú, que se vuelven espinosos y que de cierta forma buscan darle la vuelta. De personas mayores con las que he platicado se busca así irse por la tangente, darle la vuelta, no tocarlo frontalmente porque pues no les gusta, no les parece correcto desde su visión de lo que es correcto y lo que no lo es, pero en general sí, esperemos que con los años no empecemos a ver todas las situaciones que hoy vemos sin mayor conflicto como algo que no debería ser, porque en nuestros años no era así. Exactamente. Ya, esperemos que esto siga y si no sigue tirando el libro de aquí a 40, hacemos un episodio especial. De las memorias de Tirando el Libro. Exactamente. Muy bien. ¿Y alguna historia que se te ocurra que tenga relación con la radio? La verdad es que me gustó mucho la parte de las radionovelas en el sentido de, me ponía a pensar ahorita, o sea, en nuestros días, Amazon, Netflix, todos los video streaming están súper de moda. En ese entonces, pues las radionovelas era lo que mantenía a la gente ahí pegadas a un aparato. Entonces, en el tema de la radio, ¿recuerdas o tienes alguna historia en específico? Por ahí ya contamos que alguna vez hicimos un programa de radio, vamos a hablar entre comillas, para un trabajo de la prepa, pero tal cual, o sea, ¿tú te acuerdas algo de la radio? A mí sí me gustaba escuchar la radio cuando era niño. Pues realmente sí, tengo una conexión con la radio fuerte, porque en el carro de principios de los 90s, el carro que tenía la familia, no tenía ni siquiera para cassette, era solo radio. Entonces todo el tiempo nos la pasábamos escuchando, mi hermano y yo, el 90.5, el 97.7 de allá de Ciudad de México, y me acuerdo de algunos de los programas, de los oldies, de las estaciones, y realmente esa era la forma en la que teníamos música cuando íbamos en el carro. Y cuando viajábamos era muy engorroso lo de la hora nacional, ir en el carro y tener todas las estaciones solo reproduciendo la hora nacional, porque pues ya era aburridísimo, ¿no? Tienes 5 años, 6 años y quieres escuchar algo más y no se puede, solo escuchas a esas personas hablando de temas que te parecen totalmente ajenos, claro, que no te importan. Sí. Digo, quizá ahorita ya de repente tienen una cosa interesante, ¿no? Pero le han ido variando, pero bueno, obviamente cuando eres niño, sí, no te importa. Puede ser que no sea tan interesante saber sobre la naturaleza, sobre algún conflicto en algún lugar o alguna situación así. Sí, para nada. Y fíjate que yo me acuerdo mucho de los aparatotes, ¿no? Las radios de hace muchos años y este modulador de frecuencia. O sea, para mí era un juego, pero pues también me gustaba de repente encontrar algo y a ver qué estaban pasando. ¿Escuchar? No, ándale. Y de repente que música, y de repente escuchabas algo agradable. Y también me viene a la mente, la verdad es que la radio yo la escuché mucho en mis últimos años en Mérida porque había una estación, no me acuerdo cómo se llama, pero ponían mucha música reciente, sobre todo de indie, tanto pop, de rock, ¿no? En español, rock en español, rock en inglés, y de repente ahí, pues ya con la tecnología, si no alcanzaba a escuchar qué canción era o qué artista era, pues con el Shazam lo buscaba y de ahí tengo muchas canciones en mi lista de reproducción que desafortunadamente digo ya no lo he investigado tal cual, pero ahorita que estuvimos en Mérida hace un par de meses, pues rentamos un coche y yo buscaba la radio y ya no la escuché. Entonces no sé si durante la pandemia valió, pero era una estación muy muy actual. Sí, me acuerdo la última vez que fuimos a visitarte, Alan y yo. Pusimos esa, de hecho pedimos una canción de tú, sí, la pusieron. Sí, es cierto, justamente. Ándale, pues esa radio, esa estación de radio me gustaba mucho. Ojalá que en algún momento vuelvan a tener un proyecto así. Y aquí la verdad es que la radio también la pongo en el auto. Y Radio B y Radio Más me parecen muy tienen buena música. La verdad es que tienen buena música. Yo creo que esa parte de las radionovelas, o sea, las historias contadas, le dan un drama distinto.
que es algo que bien podría retomarse como proyectos escolares para que los alumnos puedan explorar también las variaciones de la voz, la construcción de personajes. Y vaya, padre, ¿no? No que a todos les interese, pero yo pienso que es algo que sí podría darle diversidad. Y la verdad es que sí creo que sería un excelente proyecto. Y la otra cosa que me acabas de recordar, que pensé desde el inicio, es que este libro te enseñaría a realmente, bueno, obviamente no utilizarlo todo tan muy amplio, pero a enseñarle a leer a los chicos con las pausas que se deben de hacer. Y te lo digo porque yo se lo estaba leyendo, o sea, empecé, creo que la mitad se lo leía a Liz, ¿no? Ella, pues, ambos cuidando a la vez, pero sobre todo más ella. Y entonces, para que ella también pudiera avanzar en la lectura, lo estuve leyendo en voz alta. Y como tiene muchísimas comas, es un párrafo, te narra algo, pero o sea, no hay un punto hasta después de un ratote. Entonces, las comas, de la forma en la que escribe Mario Vargas Llosa, la verdad es que te ayudan mucho a saber darle la entonación a esas pausas, ¿no? Para lo que va explicando. Porque te explica muchas cosas. O sea, te dice algo y te explica de dónde sale eso, y luego no sé qué, y te vuelve a explicar, y ya después termina la idea. Entonces, la verdad es que para practicar cómo leer bien, darle la entonación a las frases y a las palabras, creo que sería excelente. Sí, exactamente. Platíquenos si hay algún programa de radio que les gusta, lo pueden escribir en la parte de los comentarios para que nos enteremos de esas radionovelas, programas. Porque yo me acuerdo de La Mano Peluda, que todavía me tocó y que me platicaban mis papás, de esas historias de terror. Y hay la cuestión esta de la Guerra de los Mundos, ¿no? De cuando se narró en vivo que estaban llegando los extraterrestres y todo el mundo enloqueció. Sí, exactamente. Entonces ese era el valor que tenían también este tipo de narraciones, pero poco a poco iremos abordando esos detalles. Bueno, nada más para finalizar, que también nos cuenten si ya han leído alguna de las muchísimas obras que tiene Mario Vargas Llosa y qué les parece. Exactamente, y me parece que tienes una frase, ¿no? Amigos, lean la Biblia, lean un cómic, pero acérquense a la lectura. Exactamente, eso es primordial y nosotros nos vamos a ver en donde siempre nos encontramos, amigos, cerca ya del primer aniversario de Cuidando Libros. Nos vamos a ver la próxima semana en el siguiente libro.